Diseño de proyectos de la investigación cualitativa por María Humelia Galeano. Características de los diseños de investigación. Abierto y emergente. Este diseño es cambiante. Se va configurando de acuerdo a las dinámicas y hallazgos de la investigación. Se plantea cuando los investigadores consideran que se desenvuelven en realidades múltiples en interacción con quienes son investigados. Se considera la necesidad de las teorías que toquen tierra, es decir, que estén unidas a la realidad y a la práctica. El diseño es abierto, tanto en lo que respecta al contexto situacional como al contexto convencional. El investigador dentro de este diseño debe integrar ambos contextos. Semiestructurado y flexible. Plano propuesta modificable en cuanto a la cantidad de la información y los medios para obtenerla. El proceso investigativo es construido con base a lineamientos orientadores y no reglas fijas. Se va ajustando de acuerdo a los avances del proceso investigativo. Momentos simultáneos. La investigación cualitativa se caracteriza por la simultaneidad en todos los procesos, momentos y actividades que acompañan su diseño. En ese sentido, la investigación quali es multiciclo, pues varias veces vuelve sobre el diseño, la gestión de la información, el análisis y posible redirección de la investigación. Momentos del proceso investigativo cualitativo. La exploración. Permite entrar en contacto con el problema o situación que se investiga a partir de datos sueltos que van adquiriendo coherencia a lo largo del proceso. Focalización. Centra el problema estableciendo relaciones con el contexto, centrando el tema y las dimensiones que trabaja. La profundización. Pretende reconfigurar el sentido de la acción social en donde se establecen técnicas y perspectivas de análisis desligándose de la primera experiencia de investigación para construir nuevos conceptos y categorías. Los componentes generales del diseño cualitativo dan cuenta de un patrón general que adquiere particularidades y énfasis de acuerdo a las estrategias y modalidades de investigación. Estos componentes son técnico, teórico y metodológico. El primero se refiere a los instrumentos y procedimientos que se utilizan para recolectar la información. El aspecto teórico es un sistema de relaciones conceptuales expresamente constituido por medio del objeto de investigación, y el metodológico es un enfoque, estrategia y perspectiva del abordaje de dicho objeto de investigación. La selección del tema usualmente se da a partir del contacto directo con el fenómeno. El tema de investigación es a partir del cual se van a orientar las estrategias que se utilizarán. Es necesario tener algún tipo de contacto con el fenómeno para poder tener diferentes claridades a partir de esta relación. Los y las participantes toman un papel fundamental dentro de toda la investigación y desde el inicio para poder definir cuál será el foco de la investigación. A partir de esto es importante la documentación inicial, por ende la revisión de la literatura desde el inicio de cualquier tipo de investigación para poder focalizar y justificar. La pregunta de investigación está relacionada con lo subjetivo, los significados individuales y colectivos. Y por otro lado, el objeto de investigación, definirlo, requiere definir unas reglas que tienen que ver con marcar límites. Estas son definir las perspectivas teóricas y metodológicas que orienten el análisis, la delimitación espacial y temporal. Exploración del terreno. Aquí se deben tener en cuenta dos aspectos. El primero, el encuadre cultural, que es una perspectiva mental y una posición relacional del investigador frente a las personas involucradas en la investigación. Y el segundo, el ritual de acceso, que implica definir qué información se busca, con qué propósito, cuál es el destino final de la misma y cómo se debe socializar esta información. El mapeo o cartografía social le ha de permitir al investigador situarse mentalmente en el terreno, identificando lugares físicos, territorios, temporalidades, actores y personas claves, eventos, rutinas y demás. Es decir, brinda un cuadro completo de los rasgos más relevantes de la situación y el entorno analizado. El muestreo. Este implica la selección de las situaciones y aspectos relevantes que serán abordados en la investigación. Es progresivo y está sujeto a transformaciones según los hallazgos en la investigación. En el muestreo teórico, el investigador toma las decisiones sobre la selección de los aspectos relevantes que harán parte de la muestra. Para esta selección puede usar algunas técnicas como la bola de nieve. Las fuentes son verificadoras de información, en las cuales se constata y obtiene la misma, siendo primarias, secundarias, orales y escritas. Las principales fuentes de recolección de información desde los estudios etnográficos y las historias de vida son principalmente las personas quienes aportan una mirada al problema que se intenta comprender. Y por otro lado, para la selección de informantes y fuentes es importante tener por lo menos en cuenta tres tipos.
El portero, que es la persona que por el conocimiento de los actores sociales sirve de puente para acceso del investigador a los grupos. El informante clave, que es el interlocutor competente social y culturalmente que conoce y participa de la realidad objeto de estudio. Y el protagonista, que es el interlocutor que habla de sus propias experiencias y vivencias. Esta es la situación de historias de vida, por ejemplo. Plan de recolección y generación de información. Este plan señala cuáles son las estrategias de recolección de datos más adecuadas, el grado de familiaridad con la realidad, la disponibilidad de tiempo del investigador, el nivel de madurez del proceso y las condiciones del contexto que se analiza. Entre sus características, es referencial, no prescriptivo, es flexible, es emergente y cambiante y está en frecuente estructuración y cuenta con dos componentes básicos que son la definición de estrategias de muestreo y la selección de participantes. La categorización y análisis de la información. Las categorías de análisis se conciben como construcciones para ordenar el mundo vivido. Este proceso es fundamental en la investigación ya que permite visualizar la emergencia de estructuras. La revisión permanente y sistemática de la información recolectada o generada permite relacionarse con los datos para obtener una visión de conjunto que conduce a una adecuada categorización. Algunas características y condiciones de las categorías son las siguientes. Tienen que ser complementarias, específicas y exhaustivas. Según lo planteado, se pueden diferenciar las siguientes categorías: descriptivas, explícitas e interpretativas. Para comprender los criterios de validez y confiabilidad de la investigación social cualitativa, es importante referenciar estos dos términos. La validez es el grado de coherencia lógica interna de los resultados y la ausencia de contradicciones en los mismos. El criterio de confiabilidad implica que un estudio se puede repetir con el mismo método sin alterar los resultados. Asimismo, es importante tener en cuenta algunas estrategias generales que permiten lograr esto. La triangulación, contrastación y comparación de fuentes, datos, técnicas e investigaciones. Los casos nulos o marginales, los cuales son aquellos que se apartan de la línea analítica o interpretativa, por ejemplo, personas, situaciones, comentarios y eventos. La réplica de hallazgos, la verificación de la representatividad, la revisión de los efectos del investigador, entre otros. Como ejes transversales en el diseño se plantea el registro permanente, la sistematización, categorización y consideraciones éticas propias de los diseños cualitativos de investigación social. Registro y sistematización de la información cualitativa. Estos son procesos mediadores entre la recolección y la generación de la información y el análisis de la misma. De igual forma, permite poner en orden el cúmulo de información que se recopila o se genera en el proceso investigativo, de tal manera que su recuperación sea ágil y eficiente. En los diseños de investigación, el investigador dedica gran parte de su tiempo a la revisión bibliográfica y documental del material relevante a su objeto de estudio. En este mismo sentido, el trabajo de campo posibilita generar un cúmulo de información que requiere ser registrada y sistematizada para posibilitar su análisis, interpretación y comprensión. Esta labor se dificulta principalmente por el tiempo que requiere y por la incipiente utilización por parte de los investigadores de sistemas uniformes para la descripción de los documentos y de información generada en el trabajo de campo y para su consignación adecuada. El registro sistemático y la organización posibilita la evaluación permanente y rigurosa con el fin de organizarla. Se requieren pautas y estrategias de registro y sistematización de la misma, por criterios como enfoque metodológico, objetivos de la investigación, contexto socioeconómico en el cual se realiza la investigación y la asignación de recursos para la misma. Entre las técnicas de recolección se encuentra la entrevista oral, videograbada, la observación participante y las entrevistas individuales y grupales. Entre las técnicas de registro se encuentran los diarios de campo, las actas, los dibujos y las fotografías, y las técnicas de sistematización que se dividen en dos: las análogas, que son los cuadros, diagramas y flujogramas, y los mecanismos tecnológicos que codifican y recodifican la información, como los sistemas NUDIS, Ethnograph y Atlas.